Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el tema de la clase 2, doctrina de facto. Entendemos que el material tiene alguna complejidad y el tema también, con lo cual entendemos que viene bien un video explicativo y tratando de evacuar las posibles dudas e interrogantes que le generen. Les adelanto una cosa, después del video, después del material, van a seguir con dudas porque el tema está abierto, ¿ok? O sea, no hay una solución unívoca al problema de la validez de las leyes y de las normas en general y al tema de doctrina de facto, que sí está mucho más cerrado. Pero el tema de la validez del derecho en general es una discusión jurídica, filosófica, de principios que no está cerrada, con lo cual es importante que ustedes empiecen a acostumbrar a contenidos y a clases y temas que no cierran, no están cerrados. ¿Está bien? Los grandes temas del derecho no están cerrados. Este es el principal de ellos. ¿Por qué damos doctrina de facto? ¿Por qué se ve este tema? Porque en la Argentina fue una constante los golpes militares y las interrupciones al orden constitucional. Tengan en cuenta que el primer golpe fue en 1930, el último fue el 24 de marzo del 76. Todos los golpes militares trajeron una situación de anomia en la sociedad argentina, violaciones gravísimas a los derechos humanos en cada una de esas dictaduras y también el desarrollo de políticas antipopulares y antinacionales en general en cada uno de estos procesos. ¿Está bien? Con lo cual es un tema hiper importante en la historia argentina. Es un tema actual. Ustedes sabrán que en Bolivia hubo un golpe de Estado el año pasado, con lo cual de vuelta en Latinoamérica tenemos situaciones de militares alzándose y fuerzas de seguridad alzándose contra el orden institucional, con lo cual es indispensable que nosotros trabajemos este tema, lo conozcamos, porque es parte indisoluble de la historia argentina y de la historia jurídica argentina. Y es una de las piezas y uno de los puntos más negros, de hecho, del derecho y de la historia argentina. Dicho esto, el tema de facto básicamente se puede tomar de dos maneras, viendo la jurisprudencia, viendo lo que dice la Constitución ahora, y nosotros le agregamos el tema de la validez, ¿está bien? Del problema de fondo que está detrás de la discusión respecto de la validez de las normas de facto. ¿Qué es la doctrina de facto? Básicamente es la respuesta que dio el derecho, que dio el Poder Judicial y que dio el derecho en general a las situaciones de interrupción de la institucionalidad, los golpes de Estado. ¿Está bien? Es una doctrina, la doctrina de facto, que básicamente lo que sostiene es que las autoridades legalmente establecidas pueden ser depuestas y que las autoridades, entre comillas, los golpistas, los que usurpan el poder, los que ocupan los lugares de poder sin contar con el aval de la sociedad y, sobre todo y puntualmente, como un acto de ruptura respecto de el orden establecido, o sea, por fuera de las formas que establece el ordenamiento para acceder al poder, los golpistas, los actos que una vez constituido un gobierno producto de un golpe militar, la doctrina de facto lo que dice es que por razones de seguridad, por razones de orden, los actos de ese gobierno de facto deben ser equiparados o respetados como si fueran gobiernos de jure. Básicamente ese es el contenido de la doctrina de facto, como la entendió la Corte Suprema Argentina en la acordada del 30 y en toda su jurisprudencia posterior hasta 1984. Pero la verdad es que la doctrina de facto, su contenido original era otro. La doctrina de facto nació en la doctrina constitucional foránea como una situación para cubrir anomalías respecto de los nombramientos de funcionarios de iure. O sea, el caso del libro es en la doctrina es el caso fallado en 1927 de Moreno Postigo. Está bien que está en el texto de Manili, donde recorre toda la historia jurisprudencial argentina. ¿En cuál era el caso de Moreno Postigo? Era el caso de un juez que había sido destituido por
la intervención federal de la provincia de San Juan y, estando destituido, emitió un fallo en un caso entre particulares. El que perdió el caso apeló esa decisión planteando de que el juez no era juez porque había sido destituido, y en base a la doctrina de facto, la Corte Suprema lo que resolvió es que las autoridades que están en aparente ejercicio de su cargo, sus actos son válidos como si hubieran sido emitidos por autoridades cuyo mandato fuera perfecto. ¿Está bien? Esa es la doctrina de facto, y la idea original de la doctrina de facto es no cargar a los particulares con situaciones que están fuera de su control. ¿Está bien? Los particulares no pueden muchas veces investigar cómo son designados los funcionarios que resuelven los casos y que ejercen el poder, y tampoco está en ellos muchas veces la posibilidad de levantarse o oponerse a eso, con lo cual, por razones de seguridad jurídica, en actos que interesan únicamente a particulares, la doctrina de facto lo que viene a decir es, bueno, estos actos son válidos. En la Argentina esta doctrina se extendió a situaciones que no estaban pensadas por los autores que hablaron de esta doctrina, en particular los autores que son citados por la acordada del 30 como Constintreanu. Estos autores pensaban en estas situaciones, en autoridades de iure, o sea, legalmente establecidas, cuyos títulos tenían algún defecto. ¿Está bien? Esa era la situación y la base fáctica sobre la que se constituyó la doctrina de facto. En la Argentina, esta doctrina fue usada extramuros, ¿está bien? Fue usada, sacada de contexto, y se utilizó para validar actos de interrupción a las autoridades legalmente establecidas y constitucionalmente reconocidas. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, en el año 1930 se ocurre el primer golpe militar a un gobierno constitucional, que fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que terminó con la institución como presidente de un militar que se llama Uriburu. ¿Está bien? Uriburu accede al poder por vías ilegales y le envía a la Corte Suprema una notificación haciéndole saber que ahora el presidente era él. ¿Qué hace la Corte? La Corte, en lugar o de acusar recibo de esa carta o de resolver que no era quien para decirse que era el presidente, lo que hace es emitir una acordada. Una acordada es una de las resoluciones que puede emitir la Corte. Por ejemplo, las acordadas son las que dictan los reglamentos internos para funcionamiento, qué sé yo, el horario de tribunales, o cómo se usan los ascensores, o qué tipo de formulario hay que presentar. También se usan acordadas para regular procedimientos, por ejemplo, el registro de acciones colectivas actualmente. La feria judicial se decreta con una acordada. Bueno, las acordadas en general son decisiones de superintendencia y también reglamentaria del Poder Judicial. Bueno, utilizando una acordada, los 5 jueces de la Corte Suprema Argentina, que eran José Figueroa Alcorta, el de la avenida donde está nuestra facultad, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna y el Procurador General Horacio Rodríguez Larreta, no el actual jefe de gobierno de la ciudad, sino un antepasado del actual jefe de gobierno de la ciudad, dictaron esta acordada del año 30, que básicamente lo que dice es que toma nota y que, en atención a que las Fuerzas Armadas se encontraban en posesión de la fuerza y tenían el gobierno efectivo del país a través justamente de la fuerza, únicamente de la fuerza, eran autoridades legalmente establecidas y su título no podía ser válidamente discutido ante un tribunal. Con lo cual, legitimó a las autoridades golpistas sin un hecho inédito en la historia argentina y en el uso de la doctrina de facto, en base a un argumento muy concreto, que dijo, en atención a que
tiene el poder fáctico, el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, por razones de seguridad y de orden, se los va a respetar y son autoridades igual que eran la autoridad el presidente depuesto, y su título no va a poder ser discutido. En particular, la Corte dijo que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, cuanto ejercita la función administrativa y política, y este es el punto, derivada de su posición de la fuerza como resorte del orden y la seguridad social. Con lo cual, la Corte utilizó una herramienta, un argumento que Carrió entiende que es una falacia, la falacia naturista de Hume, que es que de un hecho fáctico que es tener la fuerza para hacerlo, eso implica que está habilitado para hacerlo y que es una autoridad legítima. ¿Está bien? Esta vergüenza la emitió la Corte Suprema de la Nación en el año 30, el 10 de septiembre de 1930, y está firmada, encabezada en su resolución por el presidente de esa Corte, José Figueroa Alcorta, avenida sobre la cual está nuestra Facultad de Derecho de la UBA. Digo, es un dato para tener en cuenta cómo se valoran por parte de las autoridades públicas a las personas, a las distintas personalidades y a los distintos funcionarios. La verdad que es una vergüenza que la avenida donde está la Facultad de Derecho tenga el nombre del presidente de la Corte que habilitó el primer golpe de Estado de la Argentina, abriendo una etapa nefasta. ¿Está bien? Bueno, este tema lo tienen relatado en el texto de Manili. No me voy a abocar a ese tema porque el texto de Manili es claro, ¿está bien? Pero básicamente a este punto del hecho de contar con la fuerza abre una discusión teórica y abre distintas posibilidades. La realidad de los gobiernos de facto abre distintas posibilidades de toma de decisiones y de toma de posiciones y de problemas teóricos. ¿Cuáles son las posiciones posibles? Una, la que tomó la Corte, ¿está bien? Que se llama tesis de la equivalencia, que es que los gobiernos de facto son iguales que los gobiernos de iure. ¿Cómo fundamenta esto? Bueno, esto tiene un fundamento espurio, pero un fundamento que es el que trata Carrió en su texto. No se entienda que Carrió fundamenta esto, Carrió critica esto, pero hay un punto en donde básicamente el primer argumento que uno tiene para nulidificar y discutir respecto del título de un gobierno de facto es que ese gobierno de facto no accedió al poder por medio del cumplimiento de las reglas preestablecidas. ¿Está bien? No cumplió con... no tiene una norma que lo habilite para hacer un golpe. Las normas no habilitan a hacer golpes de Estado. No hay ninguna norma en ningún sistema que habilite derrocar a las autoridades. ¿Está bien? Con lo cual, el acto de alzarse en armas es un acto de violación al ordenamiento jurídico, un acto de ruptura. ¿Está bien? No hay una norma habilitante. ¿Qué otra situación que vimos anteriormente es parecida a esta? Bien, la situación del poder constituyente originario tampoco tenía una norma habilitante para hacer la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Inglesa. Entonces, cuando uno le dice, no, usted tomó el gobierno por medios ilegales, sin norma habilitante, por eso todos sus actos son inválidos y su gobierno no debe ser reconocido, los golpistas tienen un argumento que es, bueno, pero yo en realidad ejercí poder constituyente originario. Además, ¿por qué me viene a decir eso a mí y no se lo dice a el constituyente de 1853? ¿Qué título tenía? Los revolucionarios de Mayo, ¿qué título tenían para hacer la revolución? Ninguno. Entonces,
nuestra situación es idéntica. Esta argumentación puede ser materia, como dije, de distintas posturas. ¿Está bien? Una postura es la que asumió la Corte, que ni siquiera se animó a decir esto, o tuvo un bagaje teórico al respecto, de que se llama la tesis de la equivalencia. Hay que decir, sí, efectivamente, es lo mismo, ¿está bien? Los golpistas merecen, el gobierno golpista es igual que uno de iure, todos sus actos son válidos, y sus actos perduran y tienen la misma validez que un acto hecho, cometido o sancionado por un gobierno constitucional. Esta es la tesis de la equivalencia y es la tesis que sostuvo la jurisprudencia de la Corte desde la acordada del 30, el 10 de septiembre de 1930, hasta la Corte instaurada el 10 de diciembre del 83, que abre la tesis de la inequivalencia. ¿Está bien? La tesis de la equivalencia impera en la Argentina durante 63 años, con ahí un fallo que se llama Mayer, que lo van a ver, que tiene una vueltita de tuerca y dice y plantea la idea de la caducidad, que cuando termina el gobierno de facto, esas normas, la validez de esas normas se pierde, pero lo cierto es que ese fue un hito, un fallo que no generó una doctrina consecuente, y sí, la Corte fue muy conteste a lo largo de todos esos años respecto de que las normas de iure tenían la misma fuerza que las normas, que las normas de facto tenían la misma fuerza que las normas de iure. Contra esta idea es que se levanta Carrió, y por eso damos el texto de Carrió, de los límites del lenguaje normativo. ¿Qué dice Carrió? Carrió dice, miren, están usando el lenguaje de las leyes, del derecho, por fuera de su significado. ¿Está bien? Que usted pueda levantarse en armas, echar al presidente y ocupar el sillón presidencial no implica que esté habilitado a hacerlo. ¿Está bien? Con lo cual, este razonamiento es inválido. El razonamiento en sí es vicioso y implica lo que llamaba Hume, que era un filósofo, una falacia naturista. ¿Por qué? Porque de una circunstancia del mundo de la realidad, del ser, también de que algo es así, usted saca como conclusión de que eso debe ser así. Y eso es falso, no se puede dar ese salto del ser al deber ser de esa forma. El ser nunca justifica el deber ser. Lo puede explicar, puede el ser explicar el deber ser. Puede excusar el ser a lo que se hizo. Puede ser que las circunstancias excusen un comportamiento, pero nunca lo justifican. ¿Está bien? Jamás se puede justificar que de que algo sea así, eso está bien que sea así. Ese es el planteo de Carrió. Y ese planteo es igual tanto para el poder de los gobiernos de facto como para el constituyente. De hecho, si ustedes ven el texto de Carrió, dedica casi toda su fundamentación a discutir el término de poder constituyente, que él plantea que el poder constituyente, la idea del poder constituyente es otra falacia, ¿está bien? Que no hay ningún fundamento para sostener eso, de que no hay ningún argumento legal para sostener que los revolucionarios tenían atribuciones para hacer la revolución. Tengan en cuenta que Carrió es un positivista, ¿está bien? Con lo cual dice, no hay forma, no estamos hablando de derecho, estamos hablando de otra cosa, es una fuerza extrajurídica. Entonces no me vengan acá con argumentos jurídicos de querer, no es una discusión jurídica, no están habilitados ni los revolucionarios de mayo ni los golpistas para hacer lo que hacen, y nunca de el ser se puede sacar un fundamento de deber ser, o sea, de que algo es, algo debiera ser así. Eso es una falacia y ese tipo de argumentos no puede tener lugar alguno. Ahora vamos a seguir en otro video, para no hacerlo tan pesado, con el resto de las soluciones o de las posiciones.